Hola a todos, en el siguiente video expondremos sobre un proyecto del tema de la primera ley de Newton, a cargo de los alumnos Coa Lozada Alexander Piero y Onofre Flores Hugo. En esta práctica se pretende elaborar un experimento de manera simple y fácil que muestre a qué es lo que se refiere la primera ley de Newton y ayudándonos a ver cómo dar seguimiento a los pasos de un experimento o formulario. También se pretende dejar en claro el concepto de inercia, ya que si no comprendes este concepto no sabrás de qué trata esto. Nuestros objetivos. El objetivo de esta práctica es dar a entender de manera sencilla en qué consiste la primera ley de Newton, que está basada en los cuerpos, sus movimientos y la inercia que hay entre ellos, y que los hace actuar de cierta manera. Elaborar el proceso de experimentación determinando los resultados de cada experimento. Dar a conocer ejemplos cotidianos donde se haga notar la primera ley de Newton. Primera ley de Newton, o ley de la inercia. Antes de enunciar dicha ley es necesario que pensemos acerca de algunos hechos que los presentan. Ejemplos cotidianos. Si un autobús en movimiento frena, se observa que los pasajeros salen impulsados hacia adelante como si los cuerpos de las personas trataran de continuar moviéndose. Si el mismo autobús, estando en reposo, arranca bruscamente, los pasajeros son impulsados hacia atrás, como si los cuerpos de las personas trataran de continuar en estado de reposo, en que se encontraban. Si una pelota de béisbol es lanzada por un suelo pedregoso, notamos que a una medida que avanza va disminuyendo su velocidad, hasta llegar un momento que se detiene. Si la misma pelota es lanzada por un piso liso y pulimentado, se observa que botará más que en el caso anterior, pero aún así llegará el momento en que se detendrá. Una vez anunciados los ejemplos de la vida cotidiana sobre la primera ley de Newton, determinemos qué dice esta ley. Todo cuerpo en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme tiende a mantener su estado siempre y cuando sobre él no actúe una fuerza externa. O también si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza o actúan varias que se anulan entre sí, entonces el cuerpo está en reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme. Describamos algo sobre el autor de esta ley, Isaac Newton. Fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Entre sus trabajos se pueden destacar el establecimiento de las bases mecánicas con sus famosas leyes conocidas hoy en día como las leyes de Newton. Hace el estudio de la composición de la luz blanca, ideando el disco de Newton. La elaboración y formulación de la ley de gravitación universal. La creación de las bases del cálculo diferencial e integral para investigar las leyes físicas. El desarrollo del binomio de Newton, el cual es un binomio en series de potencias usando la matemática. Ahora describamos algo sobre la propiedad principal de esta ley, la inercia. La inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo o movimiento, mientras no se le aplique sobre ellos alguna fuerza o la resistencia que opone la materia a modificar su estado de reposo o movimiento. Como consecuencia, un cuerpo conserva su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme si no hay una fuerza actuando sobre él. De ser así, el cuerpo dejará su estado original y tomará un nuevo estado. En física se dice que un sistema tiene más inercia cuando resulta más difícil lograr un cambio en estado físico del mismo. Los dos usos más frecuentes en física son la inercia mecánica y la inercia térmica. La primera de ellas es mecánica y es una medida de dificultad para cambiar el estado de movimiento o reposo de un cuerpo. La inercia mecánica depende de la cantidad de masa y del tensor de inercia. La inercia térmica mide la dificultad con la que un cuerpo cambia su temperatura al estar en contacto con otros cuerpos o ser calentado. La inercia térmica depende de la cantidad de masa y de la capacidad calorífica. Las llamadas fuerzas de inercia son fuerzas ficticias o aparentes que un observador percibe en un sistema de referencia no inercial. Buenas noches, profesor. En esta ocasión explicaremos la primera ley de Newton eh, a través de dos experimentos. Los materiales que necesitaremos será un vaso, un DNI o carnet, un libro y una moneda.
Comenzaremos con el vaso. Para hacer el experimento con el vaso, tendremos que poner la moneda en la parte superior del DNI y le daremos un golpe seco al DNI para comprobar la primera ley de Newton. Como vemos, la moneda cayó y se cumplió la primera ley de Newton, con lo que pasaremos al segundo experimento. Bueno, para este otro experimento utilizaremos la caja, una moneda y un freno. Y comprobaremos que si sobre un cuerpo no se le aplica ninguna fuerza, esta seguirá moviéndose. Comenzaremos con el experimento. Como ven, se cumplió la ley de Newton, la primera ley de Newton o ley de la inercia. Después de haber visto el procedimiento de nuestra experimentación, pasamos con los resultados. Sobre la primera experimentación podremos decir que si sobre un cuerpo de reposo no actúa ninguna fuerza, mantiene su estado de reposo, exceptuando aquí la fuerza de gravedad. Y en las pruebas siguientes se pudo concluir que si sobre un cuerpo en movimiento no actúa ninguna fuerza, mantiene su estado en movimiento. Entonces concluimos con lo siguiente. La primera ley de Newton determina que si no se le aplica fuerza a un cuerpo con movimiento rectilíneo uniforme, éste seguirá en movimiento constante. Al igual forma, si un cuerpo se encuentra en reposo, éste no tendrá movimiento, hasta que se le aplique una fuerza que lo haga actuar. La primera ley de Newton está basada en la inercia de los cuerpos y su movimiento. Muchas gracias.